Casi 8:05 de la mañana, gran tema para arrancar la segunda hora del radar y acompañar este momento de la mañana. Por ahí te estás levantando, ¿por qué no? O ya estás hace un rato en la calle, venís laburando y subís la música, bajás un poco los vidrios, que te da el vientito en la cara, más que nada. Como Marcos ahora, que si hubiera viento, yo creo que estaría chocho. Si tuviera pelo, le encantaría tenerlo largo también, me parece, ¿o no? Exacto, como lo tuve siempre. Así flameando. Melena al viento. ¿O no es así? Bien. Bueno, pasamos al siguiente momento. Como es habitual, a esta hora tendremos algún entrevistado. Bueno, estamos en contacto con Federico Gini Cambaceres. Él es médico, aparte amigo aquí de la casa, colaborador siempre con la radio. Porque hay una sensación básicamente de que los casos de gastroenterocolitis, toda esta situación de los intestinos, diarreas y demás, ha habido un incremento dentro de la ciudad. Así que vamos a preguntarle a él, que es el profesional, a ver si esto es así o no. ¿Cómo está Fede, Santiago y Marcos de este lado? Bienvenido. Hola Santi, hola Marcos, buen día. Buen día. Bueno, Fede, esto es así. Esto, o sea, la situación de cantidad de casos de gastroenteritis y situaciones de diarrea y cuadros gastrointestinales, así, ¿se ha incrementado en la ciudad? Sí, es así, es algo que ocurre habitualmente todos los años, que fue algo que no vimos durante el 2020 y muy poquitito durante el 2021 porque, te acordás, la situación de aislamiento, de restricción de circulación y actividades, bajaba el contagio no solo del COVID, sino de todas las patologías infecciosas por las distintas vías de contagio. Ajá. Entonces este año hemos visto un año de mucha actividad en la parte infecciosa al retomar toda esa actividad, ese contacto humano. Lo vimos con las infecciones respiratorias, hubo bastante bronquiolitis, neumonía y otras infecciones durante el otoño-invierno, y ahora estamos viendo muchas gastroenteritis que habitualmente son más del otoño-invierno también. Sí, el virus rotavirus produce por contagio directo entre las personas o indirecto a través de los contactos de superficies, diarreas que son más importantes en los extremos de la vida, en los niños muy pequeños, en los ancianos muy grandes, es donde produce por ahí más complicaciones por la dificultad para hidratarse. Entonces, bueno, hemos visto este pico ahora terminando el invierno y empezando la primavera. Ahí está, es como que llegó en la época que siempre llega, o un poquito más atrás, un poquito más tarde, pero se esperaba en sí, digamos, que pueda llegar a suceder. Sí, habitualmente vos tenés gastroenteritis en el verano, por el tema del agua, de los alimentos, el calor, sí, por ahí, por ahí no tan buen control a veces bromatológico en el consumo de cosas fuera de casa y todo lo demás. Y después tenés gastroenteritis del invierno, del otoño, que son estas, que son generalmente por rotavirus y otros agentes infecciosos virales. Ajá, por ejemplo, esta situación se puede dar por casos, porque uno cuando empieza así, por lo general, lo primero que le echa la culpa es al agua, por ejemplo. Claro, no. Te voy a poner un ejemplo. Ajá. ¿Te acordás que hace poco hubo un brote de una neumonía primero se decía de origen desconocido, después se vio que era la bacteria Legionella, que estaba alojada justamente en los tanques de agua, sistema de refrigeración, aire acondicionado, todo eso, que no había contagio de persona a persona, sino que el mismo sistema de aire acondicionado, de una clínica en este caso, producía que todos los pacientes, personal médico y los acompañantes se contagian de esta neumonía y produjo varias muertes. Entonces, ahí no había contagio de persona a persona, sino que era a través de la ventilación, digamos, del aire acondicionado. En las diarreas que son más del verano, que es por el consumo de agua, de alimentos, o ponerle, y por ahí se cuida el agua, pero se le pone hielo que está preparado con agua que no tiene el mismo origen. En ese caso sí se contagia por alimentos y agua. Pero en estas diarreas del invierno, este tipo de infecciones virales se contagia de persona a persona, con lo cual cuando hay uno en la casa, en la semana aparecen todos con vómitos, dolor de cabeza y fiebre. Entonces acá no es tanto por el tema de los alimentos y el agua, sino por el contacto de persona a persona, como pasa con los cuadros infecciosos respiratorios, ¿no? Con los mocos. Claro. Y Fede, y en este sentido, ¿cuánto tiempo dura este tipo de afecciones? Lo más común es que duren menos de 7 días. ¿Sí? La diarrea aguda hasta 14 días se considera que es normal. En la gente que es inmunosuprimida puede durar más tiempo. Y hay un cuadro que es bastante frecuente, que se llama diarrea prolongada o subaguda, que dura de 2 a 4 semanas,
que eso ya no tiene que ver con el agente infeccioso, sino que, por decirlo de una forma, el intestino tiene especializaciones, vellosidades, que es donde se produce la digestión y la absorción de las distintas sustancias. Cuando se lastima el intestino por la infección, por la gastroenteritis, esas vellosidades quedan destruidas y se tienen que regenerar. Entonces, ¿qué pasa? Los alimentos, principalmente los hidratos de carbono simples, los azúcares, la leche, los jugos, las frutas, las gaseosas, no se pueden digerir y absorber, pasan de largo y arrastran agua. Entonces, gente que tuvo una gastroenteritis muy fuerte, cada vez que consume gaseosas, jugos, leche, fruta o cosas que contengan azúcares, se va del cuerpo, porque ese azúcar no se puede absorber. Claro. Entonces esa diarrea prolongada ya no es por el microorganismo, sino por la lesión que dejó el microorganismo. Se le indica una dieta libre de leche, libre de azúcares simples, frutas, bueno, obviamente azúcares como puede ser helados, golosinas, todo eso. Entonces el intestino tiene tiempo de recuperarse y después puede volver a la dieta normal. Entonces Claro. está la diarrea aguda, que es por la infección en sí, la subaguda, que puede prolongarse hasta un mes, que hay que hacer dieta, por el daño que dejó el agente infeccioso, y ya, digamos, si la diarrea dura más de un mes, hay que pensar en otros diagnósticos, que cuando se piensa si aparte no hay parásitos, enfermedad celíaca, alergia a la proteína de leche de vaca, otros cuadros intestinales que, digamos, la diarrea infecciosa solamente fue una presentación y dejó al descubierto otra cosa que había atrás. No, me llega a agarrar un mes de diarrea, me puedo llegar a morir Sí. a las 2 semanas. Fede, Sí. aparte de la alimentación, recomendaciones, por ejemplo, en cuanto al baño, en cuanto a la cocina, situaciones Sí, de los sí. cepillos de dientes, por ejemplo, ¿algo de eso hay? Mira, sí, las cosas lógicas, el uso individual de todos los elementos para comer, para higienizarse, para todo lo demás. Acordate que esto se contagia de persona a persona directamente o a través del uso de cosas comunes, entonces el buen lavado de manos, el buen uso de los elementos de limpieza, el uso individual de las cuestiones de aseo y de alimentación, y para evitar los contagios. Y después, con respecto a la persona, cuidar los extremos de la vida, los menores de 2 años, sobre todo los más bebés, los más ancianos, pues son los que tienen más dificultad para hidratarse por su cuenta, especialmente si tiene alguna patología neurológica o neuropsiquiátrica, como puede ser una persona muy grande con Alzheimer. Si la persona tiene una enfermedad de base, una cardiopatía, un problema renal, la deshidratación descompensa todo, así que esa gente tiene que ser hidratada, mantener la alimentación y, ante la duda, llevarla al médico. Ahí está, muy bien. A tener cuidado, esto se contagia de persona a persona, eso es clave. Obviamente, claro, mira, qué loco, ¿no? Que con la pandemia, una situación de que por ahí le teníamos tanto miedo a la enfermedad en su momento, claro, desaparecieron otras, pero cuando volvieron, es como que el cuerpo estaba desacostumbrado ya a este tipo de Sí, situaciones. mira, por un lado tenés 2 generaciones, o sea, los chicos menores de 2 años, los que son productos o sea, los hijos de la pandemia, no estuvieron expuestos a muchas cosas y lo están expuestos ahora, entonces están generando sus anticuerpos ahora. Entonces todos estos microorganismos, como la bronquiolitis en el invierno, la gastroenteritis ahora, lo que venga en el verano, se encuentra con una gran población que no tenía anticuerpos, que antes Claro. esa población era una sola generación. Ahora tenés 2 o 3, digamos, años de niños que no tuvieron eso, entonces, bueno, obviamente encuentra un terreno fértil para poder desparramarse, Claro. con lo cual da la sensación de que hay más, y sí, realmente hay más. En la guardia, tanto adultos como pediátricos, pero uno lo ve en pediatría y también lo comparte en los distintos grupos de WhatsApp. Hay mucha consulta, mucha internación en la guardia, algo de internación en la sala, todo por el tema de deshidratación, vómitos e infecciones gastrointestinales. Claro, son situaciones de época en sí. Bueno, y Sí, en sí. cuanto a no solamente, digamos, la situación de por ahí complicaciones intestinales o estomacales, ¿las afecciones respiratorias mermó la cantidad de personas afectadas o Sí, continúan ese sí, sí. nivel? Sí, bueno, hubo bastante, primero cuadros altos como la laringitis, bueno, de catarro, sinusitis, otitis, todo, después hubo bronquiolitis, neumonía, internación, derivaciones, hemos visto muchas bronquiolitis en niños chiquitos que se coinfectaban con el virus sincicial respiratorio, que es el de la bronquiolitis, junto con COVID, Ujú. con por ahí afecciones bastante importantes. Las vacaciones de invierno cortaron un poco los contagios, que es la función que tiene el receso escolar de invierno. Al ir todas 2 semanas a la casa se cortan un poco las infecciones, pero después, durante el mes de agosto y parte de septiembre, también hubo bastante infección respiratoria, más de lo que vemos habitualmente para esa época.
que tiene que ver con lo que te digo, o sea, al volver a la vida normal, es Claro. como que nos estamos poniendo al día y pagando todo lo que no nos infectamos de otras cosas durante el 2020 y 2021. Así, hubo bastante y ahora está mermando, y sí, se ve gastroenteritis en este momento, que es un poco tardío para la época, y también se empiezan a ver las otras infecciones que son de las primaveras, que suele, aparte de las alergias, que no son infecciones, aparecen las infecciones asociadas con las erupciones. Lo que es la angina con placa, la escarlatina, la varicela, bueno, hubo bastante mano, pie, boca en su momento, entonces se empieza a ver lo que se ve habitualmente. Lo que se da habitualmente, perfecto. Me consultan por acá en cuanto a la situación de los intestinos y del estómago y todo esto que hablábamos al comienzo, por los probióticos. Hay gente que consume probióticos. Sí. ¿Son recomendables? ¿Cómo se tienen que consumir? Sí, ¿O sí, no? el consumo de probióticos, o sea, los probióticos son bacterias buenas, por decirlo de una forma, especialmente lactobacilos, lo van a encontrar en los, por ejemplo, los yogures, todo eso, o a veces hay productos comerciales, que lo que hacen es ocupar el terreno, bacterias que impiden que los otros microorganismos que nos ataquen ocupen el lugar, y además de eso participan en la digestión y absorción de sustancias como vitaminas y otros elementos, y la digestión de sales biliares, hormonas, cosas que el cuerpo tiene que reabsorber cuando lo elimina por la bilis. En el caso de las gastroenteritis, el consumo de probióticos puede acortar la internación o el cuadro de 1 a 2 días, o sea, puede favorecer que no se contagie, que si se contagie no sea tan fuerte, o incluso que se recupere antes. Bien, entonces es bastante positivo el consumo de probióticos en cuanto a, no sé, yogures o derivados de Exactamente. estas situaciones. Exactamente. Y si me permitís un pequeño comentario y dedicado a Marcos, el polaco Jaworski, también conocido como el mariscal del clima. Exactamente. Digan que esto ocurre ahora con 10 grados de temperatura. Si a veces en verano, se acuerdan que está el alerta naranja, el alerta rojo, todo lo demás, es cuando tenemos varios días de temperaturas con mínimas superiores a 20 grados, 25, o sea, cuando hay olas de calor prolongadas e importantes, estas gastroenteritis hacen desastres en esos dos extremos de la vida que le decía, y si es alta y prolongada, incluso en la gente joven se afecta, con lo cual se recomienda no hacer actividad física, bueno, obviamente no consumir bebidas alcohólicas, tener cuidado con las horas de exposición al sol y todo eso, porque la deshidratación suele ser mucho más importante en esos alertas meteorológicos por olas de calor cuando se producen las diarreas. Claro, y aparte la deshidratación, mucha gente lo toma como muy a la ligera, pero se vuelve peligroso si uno se va a hacer actividad física en la o lo gente que en sea. general, en los extremos de la vida y en los que tienen alguna patología de base, sí los descompensa mal. Claro, sí, no te terminás de Sí, aparte no te das cuenta a veces también de que te va deshidratando. Sí, hasta que te hidratás y te das cuenta que habías perdido fuerza, que no estabas pensando con tanta claridad, sí, exactamente. Exactamente. Fede, estaremos al habla, obviamente, y sos material de consulta constante desde acá para todos los temas médicos en nuestro programa. Dale, perfecto. Te hago una pregunta, Santi. ¿A vos te gusta tomar sol en el verano? Sí, me gusta, soy bastante fanático del sol. A ver, viene el reto, ya sé. Contame. No, para nada. El viernes voy de visita allá a la radio y voy con una colega especialista en piel, porque en el ciclo de la salud desde cero, que esta semana la vamos a hacer el viernes, vamos a hablar de la piel y la salud, justamente ahora que está empezando la primavera, para todo lo que tiene que ver con los días cálidos y soleados que se viene, para disfrutar del sol y no sufrir las consecuencias. Me Así encantó. que te invito a escuchar el programa. Perfecto, vamos a estar pendientes sobre los cuidados, los pros y los contras de estar en exposición al sol. Ahí está. Dale. Gracias, abrazo. Fede. Nos vemos. Hasta Chao. luego. Ahí pasa Fede Gini Cambaceres, contándonos un poquito sobre afecciones, en este caso gastrointestinales, estomacales, algo que se está dando mucho en la ciudad. Me ahogué con yerba, viste, te puede pasar. Eso también es un gran problema que está ocurriendo. Es un gran problema. Pero viste cuando lo querés disimular, que es peor todavía. Y te tomás un mate y pasó otra y la saqué recién. Pero sí, a tener cuidado, más que nada con los cuidados de higiene, se contagia de persona a persona. Por ahí los cepillos de dientes están uno al lado del otro. El vaso que uno utiliza, el plato, los cubiertos, separarlos durante un par de días, así no corremos riesgo. 8:20.